El 14 de junio del año 2026. Esta mañana vamos a hablar sobre la identidad de Cristo y es el tema de la serie de Prosperidad Divina. Un momento. Nuestro texto coincidentemente es el mismo que ha salido en la cita de hoy, una confirmación de justo el mismo versículo que vamos a tocar. Bien, continuemos. Juan 14:20. Oremos antes de empezar el estudio. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, en tu nombre nos entregamos a ti. Roguemos, Padre amado, que seas tú en nosotros, sea unja nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos. Unge al que va a hablar, Señor. Todos somos vasos vacíos. Usa este siervo indigno para dar tu palabra, Señor. Rogamos, Padre amado, que tú nos edifiques en la estatura del varón perfecto y que a través de la exposición de la palabra, Señor, tú cambies nuestra mente y nuestro corazón para poder caminar más cerca tuyo, como lo hizo Enoc, en un pleno concierto con la palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Nuestro texto está en Juan 14:20. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Bien, conoceréis que yo, vamos a tomar ah, esta primera parte para entender el versículo. Conoceréis que yo, este conoceréis es el término griego ginosco, que significa una experimentación directa por medio de los sentidos. Es una cosa completamente objetiva, medible, incluso repetible, tal cual es el método científico que tanto habla la gente, ¿no? El método científico. Conoceréis exactamente lo que Juan dijo en su primera carta. Nosotros les estamos predicando algo que hemos visto con nuestros ojos, oído con nuestras orejas y tocado con nuestras manos para que ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Qué significa tener comunión con el apóstol Juan? Haber pasado la misma experiencia. Eso significa mediante el término ginosco. No significa que vamos a ir a una estatua de Juan y rezarle y eso no significa comunión, eso significa idolatría. Juan hablaba de tener comunión con los apóstoles mediante tener la misma experiencia objetiva respecto de Jesucristo. Una revelación personal, una cosa palpable, una cosa concreta y objetiva. Entonces, Jesús está hablando de esto aquí. Conocerán, van a tener una experiencia objetiva que yo. Este pronombre yo está expresado con énfasis allí en el griego, significando, en primer lugar, por supuesto, yo o yo mismo, no otro, yo. Implica yo lo que soy, o sea, Jesucristo está diciendo yo soy, y todo lo que ese término yo soy significa, pero también todo lo que tengo, o sea, toda su herencia, sus títulos, sus capacidades, todo lo que él es. Y eso no es extraño porque él dijo, aquel que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará. No. Así que cuando él habla de yo soy, está hablando de la imagen y el resplandor. Allí en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él es la imagen de la sustancia, el resplandor de la gloria. Él es el vehículo por el cual Dios se manifiesta al mundo. Ahora, eh, él dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, en Juan 14:6. Otra vez, este término yo soy, lo que yo significa en Cristo. Sí, él, con todo lo que es y representa
en toda la creación, Él está en el Padre. Yo soy en el Padre, yo estoy en el Padre, yo en el Padre, en Juan 14:20. ¿Y por qué Él está en el Padre? Bueno, el apóstol Pablo decía ahí en el libro de los Hechos, cuando hablaba con los griegos, dijo, en Dios nos movemos, vivimos y somos, ¿no? Entonces, obviamente, Cristo está en el Padre. Él salió del seno del Padre para manifestarse al mundo. Eso es lo que dijo él. Yo he salido del seno de mi Padre. Luego Jesús le dice en su oración en Juan 17, regrésame a aquella gloria que yo tuve cuando estaba en ti, dentro tuyo, regresando al seno del Padre. Por eso dice, yo estoy en el Padre. Cristo está en el Padre. Entonces podemos tener esta figura que tienen ustedes ahí. Si hacemos un círculo más grande, que sería el Padre, una representación gráfica, no que Dios sea un círculo, pero entonces el Padre abarcando todo, el Padre siendo el origen y siendo el todo, entonces Cristo está en él, dentro del Padre. Y entonces, siendo que estamos hablando de Cristo, tenemos que hablar de la palabra. ¿Qué dice la Biblia que es la palabra? Dice que es una simiente, que es una semilla, cuando se habló acerca de la parábola del pescador. La palabra es la semilla, dijo Jesús, y se siembra en buena tierra. Él como palabra también es el principio, el origen de toda creación, no el primero creado, sino él el principio, el origen de toda creación. ¿Por qué? Porque según Colosenses, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, ese fue el principio. El Padre en el Hijo es la figura del Creador, la figura de Jehová Dios. Esa unidad viviente genera todas las cosas, creó todas las cosas. Él también es la expresión visible del Padre, ¿no? Si la palabra es el Padre también. Y la palabra tiene un hijo que por su naturaleza es palabra. Entonces, el Padre es la palabra invisible y el Hijo es la expresión o la palabra visible del Padre. También es el autor y consumador de la fe. Es el que nos da la fe y es el que lleva a cabo esa fe que nosotros ejercemos por su nombre, por el derecho que Él nos ha dado. Tenemos que ejercer. Él es el autor, pero cuando ejercemos la fe, cuando tomamos por violencia o por persistencia nuestra herencia, es el consumador, o sea, aquel que hace que la fe sea una realidad. También él como palabra o la simiente como palabra es el autor de la vida eterna. Pero sobre todas las cosas, la palabra es la verdad. Esto es muy importante. La palabra es la verdad. La verdad absoluta en su máximo desarrollo. No potencialmente, no que va a llegar a ser. Cuando el profeta habla acerca de Moisés recibiendo la comisión en la zarza ardiente, dice que Dios le dijo, yo soy, no yo seré o yo fui, sino yo soy eternamente presente el mismo. Él es. Entonces, Él es la verdad absoluta en su máximo desarrollo, sin faltarle nada en toda su expresión. También la verdad siendo lo concreto, lo real, en contraste con la ilusión, con el pensamiento, con la suposición o el concepto, una idea. No, es la verdad real y objetiva. También es la verdad que trasciende la realidad, la modifica, la absorbe. Tenemos el caso de la viuda, esta que tenía el hijo joven que había muerto, y el hijo era todo su sustento.
Y Jesucristo, movido a misericordia, lo llamó a vida. ¿Ven? La vida absorbió la muerte. Él era la vida. Y al llamar al joven de regreso para resucitar, él absorbe la muerte que después va a clavar en la cruz y le da la vida a este joven. ¿Ven? Por eso dice que Dios, cuando hablando de la fe, allá con Abraham en Romanos capítulo 4, versículo 17, dice que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Ven? Entonces la verdad modifica, absorbe la realidad. Así como Abraham se mantuvo confesando por 25 años que era padre de naciones, la realidad de su vejez, la realidad de la esterilidad de Sara, todo fue absorbido por la palabra, fue modificado y la verdad trascendió a la realidad. Esa es la verdad. La verdad también en contraste con la mentira, porque la mentira va a tomar el razonamiento y va a tomar el pensamiento y elucubrar, imaginar, diseñar y hacer una serie de argumentos, pero no tiene nada concreto. Entonces la verdad es lo concreto, lo verdadero, en contraste con la mentira, con las ideas, con las formas y toda clase de manipulación. Y esto que nos lleva a que es imposible que Dios mienta, es imposible que Dios falle, y también es imposible que Cristo lo haga, perdón, siendo Jesucristo la expresión de Dios. Ahora bien, usted va a necesitar mantener en mente, en su corazón, que es imposible que Dios mienta, de que Él está diciendo la verdad para lo siguiente que viene en el estudio. Continuemos. Hablemos de la verdad. La verdad es la palabra, es la simiente, es Cristo, el ungidor. El profeta nos enseñó que la palabra Cristo tiene tres diferentes significados. Puede ser el ungidor, o sea, está hablando de Dios, aquel quien da el Espíritu Santo. Pero también Cristo es el ungido, es decir, aquella persona que ya recibió la unción. La unción en sí misma es una capacidad, es un poder que, con el cual Dios te cubre. Ven, cuando el profeta Samuel derramó el aceite de la unción sobre David, lo cubrió con la investidura de rey, con la promesa de Dios de que él sería rey. Y esa era la verdad. No importaba que David no sea de la descendencia real, del linaje de Benjamín, del linaje de Isaí, de Saúl, como hijo de Saúl. No, esa era una realidad, pero aquí la verdad estaba modificando esa realidad al darle unción, al darle la capacidad o el título de rey a alguien que en la realidad, en las leyes de la descendencia, no tenía cómo recibir el título de rey, pero la unción se lo dio. Y era la verdad. Por tanto, por esa verdad, David tenía que reinar. Entonces, la palabra, la verdad, la simiente, la unción, el ungidor, el ungido, todo esto está en la palabra. Y esta palabra no puede mentir, ¿correcto? Ahora bien, continuemos con el estudio. En Juan 14:20 dice, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí. Aquí ya se agrega un nuevo elemento a esta figura. El Padre contiene a Cristo y Cristo, la verdad, nos contiene a nosotros. Estamos dentro de Él por predestinación. Antes de la fundación del mundo fuimos conocidos y fuimos puestos en Él. Esta es una verdad eterna que trasciende el tiempo. Alguien dirá, bueno, yo nací en tal año y en tal año me convertí, entonces a partir de ese año o quizá
Más adelante, cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, ahí fui incluido en Cristo. No, Señor, así no es. Estamos en Cristo. Continuemos. Dice, en aquel día vosotros conoceréis. Empieza el versículo. Está hablando de un evento futuro, algo que sucederá después. ¿Pero dónde? En tu conocimiento. En aquel día vosotros conoceréis, tú conocerás en el futuro. ¿Qué vamos a conocer? Esto que conoció el apóstol Pablo. Dijo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Cabe la pregunta, ¿desde cuándo estaba el Hijo en él? ¿Ven? Porque finalmente la verdad que conoceremos es que, dice Jesús, yo estoy en vosotros. No es yo estoy desde este momento, yo estoy en él, es eterno, por predestinación. Él estaba en nosotros, siempre estuvo, lo vinimos a conocer después, quizá en tu nuevo nacimiento, en el bautismo del Espíritu Santo, en una revelación, pero el conocimiento es futuro, pero Él estuvo siempre, porque es un yo estoy o yo soy, es eterno, es incambiable, siempre fue. Tú conocerás aquel día que yo siempre estuve en ti, dicho para términos humanos, en términos de entender el tiempo. Pero yo estoy en vosotros, siempre, siempre estuve, siempre fui. ¿Qué cosa es eso? No significa que llegará o vendrá en determinado momento o que sucederá en el tiempo. Él está, Él es. El yo soy está en nosotros, no de manera potencial, sino en pleno desarrollo, en su plena expresión de todo lo que Él es, todo lo que tiene y todo lo que puede. Siempre estuvo en nosotros, aunque lo conoceremos o experimentaremos en un tiempo determinado. Sucederá en aquel día, es un evento futuro, conocerás que yo siempre estuve en ti, siempre ha estado en nosotros, por predestinación. Eso es la simiente de Dios que somos nosotros. Y entonces en Juan 14:20, recuerden el puntito rojo, recuerden todo lo que este puntito rojo significaba en nuestro estudio, ¿correcto? Perdón, acuérdese de eso. ¿Sí? En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora, eh, es lo mismo este Cristo que Cristo de acá adentro. En esencia, sí, pero es algo más. Nosotros estamos en Cristo para poder ser aceptados por el Padre, para poder tener comunión con el Padre. Revestidos de Cristo, estamos revestidos de su justicia. Cuando nos acercamos en oración a Dios, venimos en el nombre de Jesucristo y estamos revestidos de la justicia de Cristo. Dice el profeta que Dios no nos ve a nosotros, nos ve a Cristo. Bien, este es el primer nivel, pero ¿y adentro qué es? Es Cristo, pero Cristo como la verdad, Cristo como la simiente, Cristo como la palabra. Esto, esta palabra eterna, esto que éramos en Dios, llámale la teofanía, llámale tu cuerpo celestial, pero básicamente esto es la naturaleza de Dios. Esto es la naturaleza de Dios. Por esto Jesucristo dijo, citando el Salmo 86, todos vosotros sois dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo, aunque como hombres moriréis.
Y Jesús agregó, y la escritura no puede ser quebrantada. Se llamó dioses a quienes vino la palabra. Y cada uno de ustedes tiene la palabra, esta simiente que está en ustedes. Aquí graficado con el puntito rojo, es la palabra. La palabra que era Dios en el principio, la palabra que era la naturaleza de este Dios en el principio, la misma palabra que expresó al Cristo, al Hijo de Dios, a la imagen, al resplandor de la gloria, al unigénito de Dios, esa misma naturaleza que nos predestinó a nosotros, esa misma naturaleza está en nosotros. Yo estoy en el Padre, vosotros en mí, y el yo soy, la palabra, la naturaleza de Dios, la verdad, la simiente. Yo soy en vosotros. Ahora, todo esto, ¿hacia dónde va? Primero, entender. Debemos entender que está en nosotros. Siempre ha estado, con todo el poder, la justicia, el derecho predestinado por herencia y decreto divino. Todo lo que eso significa. La simiente estaba allí. Cuando el Espíritu la regó, se produjo el nuevo nacimiento, pero siempre estaba allí. Y aunque nosotros crecemos por el crecimiento que da Dios, la palabra, el Cristo, la verdad está en nosotros, en todo su potencial desarrollado. En la absoluta justicia de su verdad. Y esa es nuestra identidad en Cristo. Y esa es la verdad. Recordemos que Jesucristo no miente. Uno puede pensar, pero yo estoy enfermo, yo tengo problemas, a mí me falta conocer, me falta liberación, me falta aquello. Esa es una realidad que será absorbida, pero la verdad es que Cristo, con todo el desarrollo de su potencial, con toda la libertad gloriosa, con toda la derrota que hizo al infierno, a la enfermedad y a la muerte, está en ti. Y esa es tu identidad. Esa es nuestra identidad en Cristo. Estamos en Él, estamos en su identidad, somos parte de ella. Y esa identidad de lo que es Cristo es la genética de nuestro ser, nuestra verdad interior. Veamos algunos aspectos de esa identidad, de lo que Cristo es. Cristo es la verdad, innegable. Cristo es vida abundante. Es el propósito de haber venido al mundo. Dijo, yo he venido para que tengan vida en abundancia, vida eterna y abundancia en la tierra. Para eso vino. Él es nuestra justicia. Él es el poder de Dios en nosotros. Todo lo que digas en mi nombre sucederá. Todo lo que tú pidas en mi nombre sucederá. Es poder de Dios. También es sabiduría de Dios. Dice el apóstol Pablo que Jesucristo ha sido hecho para nosotros sabiduría de Dios. Es nuestra salvación, pero también es salud divina. La sangre que perdona nuestros pecados manó de las heridas que sanaron nuestras enfermedades hace más de 2000 años. Entonces es salud divina, es un derecho, es una identidad que está en ti. Es perfección. Con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa es nuestra identidad en Cristo. Tú eres hecho perfecto en Cristo. Esa es tu identidad. Eres amado por Dios. No hay rechazo, no hay trauma, no hay condicionamiento. El amor de Dios es incondicional. No es si te portas bien, si logras esto, si consigues aquello, si no, no hay, no, falso, no. Es amor incondicional. Eres amado.
Eres amada, aunque falles, aunque fracases, aunque te caigas, aunque traiciones al mismo Dios, aún así Él te ama. Y nada puede cambiar su amor, no cambiará, perdón, tu conducta no cambiará su amor. Tu conducta producirá una cosecha, porque dice el apóstol que no nos engañemos, todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar, pero el amor de Dios no va a cambiar aunque tengas una cosecha. También eres aceptado, significa que Dios no te rechaza. Dios no te puede rechazar porque te ha aceptado en Cristo. Y Cristo, quien te reviste, es tu identidad. Cristo es aceptado por Dios. Su ofrenda fue aceptada. Su ofrenda fue recibida. Han habido ofrendas rechazadas como la de Saúl. Dios rechazó esa ofrenda. ¿Ven? La ofrenda de Caín fue rechazada. Pero Jesús es la ofrenda aceptada. Y esa es tu identidad. También Jesucristo es autor y consumador de la fe. Eso significa que tiene la causa y el efecto del cumplimiento de la fe en ti. Esa es tu identidad. Alguien dice, pero no sé, a mí las oraciones no me son contestadas. Esa no es tu identidad. Esa es una mentira que Satanás se está poniendo en tu imaginación. Pero tu identidad es que el autor y consumador de la fe está en ti. Y él mismo, Jesucristo mismo, es garantía de cumplimiento en la promesa bajo juramento por el pago de sangre que él hizo. Él nos compró para Dios y nos compró para ser hechos reyes y sacerdotes, donde la herencia de la palabra es nuestro haber, nuestro derecho, nuestra herencia. Bueno, él también es el vencedor de la tentación, es vencedor del infierno, es vencedor de la muerte, es vencedor de la enfermedad. Él es el victorioso en batalla. Él nos ha hecho más que victoriosos. Esa es tu identidad. Si hay derrota en tu vida, esa no es tu identidad. Eso no es lo que está dentro de ti. Dentro tuyo está una victoria absoluta sobre la tentación, el infierno, la muerte, el pecado, la enfermedad y todo lo que Satanás pueda poner delante tuyo. Esa es la identidad de Cristo. Su nombre es todo suficiente por la obra de redención que él hizo. Todo esto que es Jesucristo está en nosotros. Esta verdad, esta unción e identidad está en nosotros y ha estado siempre, aunque va más allá de nuestro entendimiento. Uno dice, ¿cómo ha estado siempre eso? Bueno, si no hubiera estado, nunca hubieras venido a la palabra. Pero ahí está. Es la verdad y debemos aceptarla para aceptar su obra de redención. Si nosotros experimentamos una realidad diferente, es porque otra identidad es la que se está manifestando. En Cristo no hay pereza, ni enfermedad, ni escasez. Esa no es nuestra identidad. Tenemos derecho de combatirla, de desecharla de nosotros. Es una ocupación ilegítima y debemos ejercer fe y autoridad para rechazar esa identidad de fracaso y derrota. Yo no puedo orar, no puedo leer la Biblia, a mí Dios no me contesta y ya, esa es una identidad. Eso no puede ser tú, porque la identidad que está en ti, dentro tuyo, y la identidad que te rodea, la identidad dentro de la cual tú estás, el diagrama de Juan 14:20. Yo estoy en el Padre, vosotros en mí, yo en vosotros.
esa identidad, la que está conteniéndote, y la identidad que tú contienes es todo esto que es Cristo. Y en eso no hay que no puedo orar, que no me gusta leer la Biblia, que no tengo tiempo para Dios, que estoy enfermo, que siempre fracaso. No, esa no es tu identidad. Ese es un doble ánimo, es otra voluntad, es la carne que quiere luchar contra el espíritu, pero está derrotado. Nosotros somos simiente de Dios. Así como Él es, somos nosotros en este mundo, dice Primera de Juan, capítulo 4. Exactamente como Él es ahora, sentado en el trono, sobre todo nombre que se nombra, con toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así como Él es, eso eres tú en Cristo. Tú tienes autoridad sobre todo principado y potestad, sobre la enfermedad, sobre las circunstancias. La verdad que está en ti puede absorber, diluir y destruir toda realidad contraria a la palabra en la cual estés viviendo. Dentro tuyo está Cristo, la verdad en todo el poder, en toda la omnipotencia de Dios está en tu corazón, porque Cristo, esa simiente predestinada, está en ti. Miren lo que dice el profeta acá en la cita que hoy día ha tocado. Dice, ahora, Dios Santo no podía tolerar el pecado, entonces nada podía tocar el monte donde estaba Dios. Eso fue en el Antiguo Testamento. Luego Dios fue hecho carne. Ese es Jesús. Y habitó entre nosotros en la forma de Jesucristo, su Hijo, creación suya. ¿Ven? El Hijo salió del Padre. Toda la verdad que era el Padre, la verdad invisible que era el Padre, se hace verdad visible, se concretó, se rodeó de palabras, se puso los límites de la palabra y luego la palabra, Dios el Padre, le hace un cuerpo. Jesús dice, ofrenda y sacrificio no quisiste más, me preparaste cuerpo. Entonces ese fue el tabernáculo que el Hijo, que se convirtió en el Hijo. Y dentro de ese tabernáculo entra el Padre. Dios estaba en Cristo. Esos 3 años y medio del ministerio de Jesús, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, ese misterio se cumple también en nosotros, que Él está en nosotros, pero ya no para un sacrificio, porque ya fue hecho, ¿correcto? Entonces dice, entonces ese Hijo dio su vida, ¿correcto? Es la obra de redención. Nosotros no podemos hacer nada ahí. La célula de sangre de Dios fue partida, porque la vida está en la sangre, según la ley de Dios. Para que la vida, es la simiente, la naturaleza de Dios, pudiera salir a nosotros de la sangre. Aquello que pagó la redención, de allí salió la vida. Y por medio de esa sangre somos limpios. Y ahora nuestra sangre, nuestra vida, la cual vino a existir por medio del deseo sexual, trajo nuestra vida al mundo. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia. O sea, hay una transfusión de sangre ahí. Yo no sé si es a nivel físico, no creo, porque todos seguimos con el mismo tipo de sangre. Pero la naturaleza de esa sangre es cambiada. Y acá lo dice, cambia nuestra naturaleza. Cambia nuestra naturaleza al enviar sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Quién es este Espíritu Santo? Es la teofanía, el cuerpo celestial. ¿De dónde sale el cuerpo celestial? De la naturaleza espiritual del Padre. Comparte su misma naturaleza, tanto como los cachorros de león comparten la naturaleza del león alfa. No son el león alfa, no reciben la pleitesía ni la mejor parte de la presa como recibe el león alfa, pero tienen la naturaleza misma. Son leones, tanto como el león, el macho alfa. Entonces, cuando Dios envía sobre nosotros el Espíritu Santo, esa, esa predestinación, esa palabra predestinada, esa parte de Él que somos nosotros desde antes de la fundación del mundo, dice acá, entonces nos convertimos en la naturaleza divina de Dios.
Ahora, por favor, marque bien esta palabra. Está diciendo, nos convertimos en la naturaleza divina de Dios. Ah, perdón, creo que no estuvo bien el color. Nos convertimos en la naturaleza divina de Dios. ¿Correcto? Bien. Eso es lo que estamos hablando. Esa es tu identidad. Tu identidad. La palabra está dentro tuyo como identidad de lo que tú debes ser. Y Cristo, el despliegue máximo de la identidad divina, está cubriéndote, tú estás dentro de él es tu ambiente. Entonces ahora dejemos que la palabra que está dentro y la palabra que nos rodea, en la cual estamos, que es Cristo, manifieste toda su verdad. Y entonces venimos a ser un lugar de morada para Dios. Hermano, el apóstol Juan dijo que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si usted no puede prosperar en el camino de Dios, si usted no esté detenido porque hay muchas circunstancias y muchos problemas que parecen insalvables, hay enfermedades, hay escasez, hay derrota por todas partes y pareciera ser que todo está en contra y que, bueno, uno debe conformarse con sobrevivir apenas. Eso es otra alma que no eres tú. Doble ánimo o doble ánima, si lo investigas en el griego, es una doble alma, dos almas diferentes, dos voluntades diferentes. Tú quieres empezar a creer y esa voluntad aparece, no, pero hemos fallado tantas veces, Dios no nos contesta. Bueno, eso no eres tú. Esa persona que dice, yo pido y tengo fe, pero nada sucede, ese no eres tú. Tú eres esta identidad. Cristo, la verdad, la simiente, la palabra, en todo el desarrollo de su potencial está en ti, tú estás en Él y todos están en el Padre. Esa es tu identidad, la misma identidad de Cristo, esa es tu identidad. Él oraba y recibía, Él hablaba y ordenaba, los demonios se sujetaban, Él hablaba y la muerte se sujetaba a Él. Él llamó a un cuerpo que estaba corrompido, podrido hace 4 días. Y la corrupción conoció la voz de su Señor, de la voz del Creador. Lázaro, ven fuera. Eso eres tú. Eso está en ti. Esa es tu identidad. Él dijo, id y en mi nombre echad fuera demonios, resucitad muertos, sanad enfermos. Si aún toman cosa mortífera, no les hará daño. Eso es lo que tú eres. Esa es tu identidad, porque la palabra siempre estuvo en ti. No es algo que estará, no es algo que llegará y se va a desarrollar, irá creciendo poco a poco. No, está al 100%. Dios en toda su omnipotencia, al 100%, está en ti. Y aunque no lo conoces, si es que no lo has conocido, quizás lo conocerás, quizás lo recién lo estás conociendo, porque el que tú conozcas sí es un evento que puede pasar en el tiempo, pero Él está y está en su pleno potencial. Esa es tu identidad en Cristo. Eso es quien tú eres. Y es algo que tenemos que conocer, porque Él está diciendo en aquel día vosotros conoceréis, van a experimentar. No va a ser un pensamiento, no va a ser una enseñanza, no va a ser algo que llegue a tu cerebro, va a ser una realidad que vas a experimentar. Tiene que ser algo objetivo, algo que toques, algo que palpes, algo que vean tus ojos, como Job dijo, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Él llegó a un conocimiento más concreto de lo que Dios era, más absoluto. Y nosotros se nos está prometido que vamos a llegar a ese conocimiento. Pero para ello tenemos que aceptar que esta es nuestra identidad y que siempre, siempre estuvo en nosotros. Esta noche, Dios mediante, aprenderemos cómo sacar ese doble ánimo, cómo sacar esa otra voluntad, esa otra alma, enfrentando identidad con identidad. Porque
Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, Él es el autor de la vida eterna. Cristo en nosotros, nosotros en Él. En Él somos la palabra expresada, en Él. Y esa es nuestra identidad. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, amado Señor, tú conoces nuestra condición, tú conoces, Señor, quiénes somos, qué nos falta en cuanto a revelación. Y te pedimos, Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo, que tú traigas esa revelación a nuestro corazón, que podamos, Señor, humillarnos delante de tu presencia para que tú nos hables. Y aunque no, no conocemos o no sabemos, no tenemos cómo producir esto, es tu gracia, Señor, la que produce todo. Háblanos, Padre amado, habla a cada corazón, revélate a cada uno de nosotros para que podamos experimentar que tú estás en nosotros, nosotros estamos en ti, tú estás en Dios y todo es la unidad de la palabra viniendo a una máxima expresión en esta realidad presente para tu gloria. Tu palabra no vuelve vacía, será prosperada y cumplirá aquello para que le enviaste y cada uno de nosotros somos parte de esa palabra que tú has enviado a tener éxito en comunicar y en expresar a Jesucristo en su pleno potencial en nuestra generación. Lo pedimos, Padre, que tú traigas esa revelación en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.